los invito a que pasen a sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Con fundamento en el artículo 34, fracción cuarta de la Ley del Congreso del Estado, se le solicita guardar silencio. Sí, uno aquí y otro aquí. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 34 diputadas y diputadas, se abre la sesión. Damos la bienvenida y saludamos desde esta presidencia a los amigos de las colonias Brasilito, 24 de junio, Colonia Juárez de Tuxtla Gutiérrez y así como a la organización Amotac que nos acompañan el día de hoy. También queremos agradecer la presencia de ACAS AC, Chelentic AC, Saquil Nichim Astentic AC, que son organizaciones de grupos originarios. Bienvenidos todas y todos a esta Casa del Pueblo. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2024. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el cual la ciudadana Andrea Díaz Montoya no aceptó asumir el cargo de segunda regidora propietaria en el Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. Cuarto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de la Auditoría Superior del Estado, presentada por el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, integrante de esta 69ª legislatura. Quinto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de seguridad pública, presentada por el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, integrante de esta 69ª legislatura. Sexto, lectura de la iniciativa de decreto por el cual se reforma la fracción tercera del artículo 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, presentada por el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, integrante de esta 69ª legislatura. Séptimo, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, integrante de esta 69ª legislatura. Octavo, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo levantando la mano o de viva voz. A favor. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestando levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 14 de noviembre del 2024. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo levantando la mano o de viva voz. A favor. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestándolo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto porque se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud
de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de noviembre del 2024. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud del Honorable Congreso del Estado. Diputado Abundio Peregrino García, presidente. Diputada Faride Abud García, presidenta. Diputada Marcela Castillo Atristain, vicepresidenta. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, secretaria. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, secretaria. Diputada Maritza Molina Molina, vocal. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vocal. Diputado Mario Francisco Guillén, vocal. Diputada Valeria Santiago Barrientos, vocal. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vocal. Diputada Andrea Negrón Sánchez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. Diputada Giovanni Marisela, ¿en qué sentido? Aquí. Diputada Rosalinda, ¿en qué sentido? Diputada Faride, ¿en qué sentido? Diputada Elvira Catalina, ¿en qué sentido? Nada más, ¿verdad? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso, solicito a esta presidencia me conceda 15 minutos para mi participación. Concedido el tiempo hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Con su venia, diputado presidente, buenas tardes, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, a quienes nos acompañan en este recinto que es la casa de todas y todos los chiapanecos. Honorable Asamblea, como mujer creo plenamente en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la defensa de los derechos sexuales, pero también soy una convencida de que a la vida del ser humano se le debe proteger en todas las etapas. Y debemos hacerlo desde diferentes puntos de vista. Y el primero tendría que señalarse desde el punto de vista ético. Una reforma de este tipo podría ser interpretada como una relativización de la dignidad humana. Entiéndase desde esa teoría de la relatividad.
sugiriendo que el valor de la vida depende de su etapa de desarrollo o de las circunstancias personales y sociales de las personas gestantes. Esto contravendría los principios de la recta razón, que insiste en la protección del ser humano como un fin en sí mismo, independientemente de cualquier condición externa. La falta de un respaldo constitucional claro a la vida podría además contribuir a una cultura donde la vida humana es vista desde manera utilitaria y condicionada por factores externos. Desde el punto de vista social, una reforma que despenalice el aborto en Chiapas podría tener consecuencias significativas en la percepción y el valor otorgado a la vida humana dentro de la comunidad. La Constitución de Chiapas, al proteger explícitamente la vida desde la concepción, establece un fundamento cultural que orienta a la sociedad hacia la responsabilidad compartida de cuidar y de proteger la vida en todas sus manifestaciones. Su modificación podría, por tanto, implicar una pérdida de los valores comunitarios que reconocen el carácter vulnerable y digno de protección de cada ser humano desde sus etapas más tempranas. No son ni deben verse como posiciones encontradas. Debemos construir políticas públicas que permitan defender los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir de manera libre, pero sobre todo informada. También debemos ocuparnos por no quitar toda la protección a la vida de los nonatos, pues el desaparecer de la ley esta porción normativa va más allá. Al estar protegida desde la concepción, la vida de las personas se protege, además de la vida misma. Sus derechos de identidad, de familia, de herencia, por mencionar solo unas cuantas instituciones del derecho civil actual. Determinar que la vida no está protegida hasta la muerte natural de las personas nos lleva a pensar que la eutanasia sea permitida en nuestro Estado. Uno de los argumentos centrales del dictamen que hoy se discute es señalar que las legislaturas locales no tenemos facultades legislativas en derechos humanos, pero cuando el constituyente permanente de Chiapas en 2016 legisló en favor de la vida y su protección desde la concepción y hasta la muerte natural de la persona, lo hizo esa legislatura pensando en cumplir con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Uno de los problemas fundamentales que consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita realizada a México en julio de 1996 fue el relativo a las violaciones al derecho a la vida. Todos estamos de acuerdo con que el derecho a la vida es presupuesto esencial para la existencia de los derechos y esto se encuentra plenamente normado en nuestro país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte suscriptora, garantiza el derecho a la vida en su artículo 4, estableciendo lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la pena de muerte. Pero además, el artículo 1 de la propia Carta Magna señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona y la protección más amplia de la misma. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Pero qué significa la progresividad de los derechos humanos y qué tan importante es para este tema?
La progresividad de los derechos humanos implica que en el Estado se debe de respetar el alcance y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Evitar adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección de los derechos humanos. El principio de progresividad se relaciona con la obligación de promover los derechos humanos de manera gradual y progresiva. Como ya lo he mencionado, la redacción actual del artículo 4 de nuestra Constitución local fue hecha en el 2016, bajo la 66ª legislatura, y sabemos quiénes fueron los legisladores, y no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta redacción desde el cuarto constitucional no se contrapone en nada a lo que protege la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues es la misma redacción prácticamente. Pero tampoco se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que se logró fue en base al principio de progresividad, ampliar el alcance y la protección de un derecho humano como es el derecho a la vida. De cierto es que la iniciativa que hoy se discute surge de lo resuelto por la Corte de la Justicia el pasado 7 de noviembre. En la acción de inconstitucionalidad 125/2023, en la cual se determina que el artículo 181 del Código Penal es inconstitucional por incriminalizar a las mujeres, personas gestantes, que decidan abortar por causas diversas a las establecidas en este artículo. Y eso será un debate que tendremos en el momento en que se ponga a consideración de este Pleno el cumplimiento de esa sentencia, en la cual, por cierto, nos da el término en el siguiente periodo de sesiones. Por ello, estoy convencida que se trata de un tema que no puede resolverse en pocos días, en pocos momentos, pues requiere de la participación de todas las voces, especialmente de las opiniones expertas en el asunto. Aquí no habemos médicos, que quede claro. Reformar sustancialmente el artículo 4 de nuestra Constitución, referente a la protección de la vida como un deber del Estado, no puede ser resuelto de un proceso exprés, y mucho menos justificarla con la sentencia de la Corte, en la cual, por cierto, solo se invalidó el artículo 181 del Código Penal. Esto, a pesar de que se puso a consideración del Pleno la invalidez por extensión de los artículos 178, 179, 180 y 183 del Código Penal, que hablan de las consecuencias penales que debe haber hacia las personas que realizan un aborto. Es decir, la Corte determinó que lo correcto es la no criminalización de las mujeres que decidan abortar, pero también fue la de mantener la protección a la vida al dejar subsistente el delito de aborto en otras personas distintas a la mujer que decida abortar. Honorable Asamblea, hoy más que nunca necesitamos urgentemente de un Parlamento abierto, en el que todos los puntos de vista y visiones sean escuchados, pues responden a un tema socialmente sensible, cuyas implicaciones y consecuencias legales no pueden perderse de vista. Acción Nacional desde su fundación ha luchado por la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Y nuestra promesa es brindar a las mujeres auténticas oportunidades de crecimiento y oportunidad en este y en todos los sentidos. Se trata de estar junto a las mujeres, no dejarlas solas. Es un desafío compartido, un compromiso de toda la sociedad para ofrecerles opciones y alternativas que respeten su vida y su dignidad. Dejemos de confrontarnos, dejemos de decir quién tiene la razón y quién no la tiene. Asumamos las responsabilidades que tenemos como persona, asumamos las responsabilidades que nos implica desde esta posición en la que nos encontramos. Seamos congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Por eso mi voto será en contra, a la espera de un trabajo de mayor participación ciudadana, análisis y socialización en leyes
y reformas constitucionales que realmente sean resultado de procesos de reflexiones más profundos. El derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de simple opinión política. La vida humana que describen las ciencias biológicas manifiestan un significado y la trascendencia que ninguna ley positiva puede eliminar ni cambiar. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalinda López hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, diputada. Con la venia de la presidencia y, por supuesto, del pueblo de Chiapas. Compañeras y compañeros, el día de hoy, este Congreso del Estado estará haciendo historia al aprobar la reforma constitucional en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes, presentada por quienes integran la Junta de Coordinación Política. Es preciso reconocer que la iniciativa que han puesto a consideración de esta Asamblea y que modifica el artículo 4 de nuestra Constitución Política representa una luz para todas las personas que sin claudicar han luchado por los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Es necesario aceptar que la actual disposición constitucional atenta contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar e interrumpir o continuar un embarazo. A su vez, se vulneran los derechos al libre derecho de desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que perpetuar el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear es un acto de violencia y discriminación por razón de género. Por ello, resulta inadmisible que en nuestra Constitución existan disposiciones que sean discriminatorias y que vulneren el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre su libertad reproductiva. Esta reforma llega en el momento preciso, porque como bien sabemos, ya existe una resolución de la Suprema Corte que vincula a este Congreso a reformar nuestro Código Penal para que se eliminen las disposiciones discriminatorias y que vulneran el derecho de la libertad reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. Por tal motivo, nuestra Constitución no puede contener disposiciones que vulneren y que restrinjan el derecho de las mujeres al decidir sobre su libertad personal, sobre su libertad reproductiva y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eliminar la disposición constitucional que establece que en Chiapas se reconoce la vida de todo ser humano, tiene desde la concepción hasta su muerte natural, es absolutamente necesario. Primeramente, porque a la luz del principio de supremacía constitucional, nuestra Constitución local no tiene la facultad de establecer tales preceptos, únicamente nuestra Carta Magna. Además, el establecer que toda persona es protegida desde la concepción genera una colisión de derechos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que solo protegiendo a nuestras mujeres se puede garantizar el derecho a la vida. Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aplaudo y por supuesto respaldo esta reforma. Esto es así, porque coincido en los argumentos vertidos en el dictamen, pues al reformar la Constitución nos situamos en el plano correcto para armonizar nuestra legislación conforme a lo establecido
por la Corte. Hoy damos un gran paso en nuestro camino hacia una nueva era, en la que existe una verdadera igualdad transformadora que garantice los derechos de todas las personas sin distinciones de ningún tipo. Hoy podemos decir con seguridad que este Congreso legisla con perspectiva de género y que también podemos afirmar que este solo es el inicio. Termino con esta frase: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, nos liberamos en común. Muchas gracias, es cuanto. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Farideh Aboud hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, diputada. Con su venia, diputado presidente, compañeras de la mesa, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, invitados especiales, invitadas especiales. Muchas gracias por escuchar el mensaje de miles y miles de mujeres que históricamente tenemos una deuda. Tenemos una deuda para la sociedad, tenemos una deuda para aquellas mujeres que quedaron en este sensible tema, pero sobre todo a favor de las mujeres que injustamente pagan por sus propios derechos humanos. Los derechos humanos son prerrogativas inherentes, incluso que tienen con la finalidad de llevar a tener una vida digna. Tienen diversas características, como todo lo que conlleva a una vida vulnerable. En nuestra Constitución Federal reconoce la existencia de estas prerrogativas en su parte dogmática. Para ser más específicos, en el artículo 1 establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. En los tratados internacionales también se nombra de imponer a todas las autoridades en el ámbito de su competencia la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y ahí entramos las mujeres, porque también somos voces y somos parte de esta sociedad. Hoy en este recinto se convierte en un espacio donde debemos de decidir justicia, pero con respeto. Decidir ante todo con un profundo compromiso hacia las mujeres, a las personas gestantes de nuestro estado de Chiapas. Lo que debatimos hoy no es solo un asunto legal, sino un desafío ético que nos interpela como sociedad. Y estamos aquí tocando este tema de esta reforma en el párrafo 4 del artículo 4 de nuestra Constitución, una reforma que tiene el poder de transformar vidas y corregir injusticias.
históricas. Primeramente, hay que ser claros, esta reforma no es un ataque a la vida, ni una negociación de su valor intrínseco o en absoluto. Es todo lo contrario. Es un acto de reconocimiento hacia la complejidad de la vida humana, un llamado a protegerlas en todas sus formas y un gesto de respeto, un respeto hacia las decisiones de aquellas que han sido históricamente invisibilizadas y vulnerables, porque como representantes del pueblo no podemos seguir criminalizando a quienes ya enfrentan una encrucijada más difícil, aquellas que requieren su acompañamiento, pero sobre todo una empatía hacia las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres no está en discusión, no está en juicio y no tiene que estar en castigo. Es cuanto, presidente. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Elvira Catalina Aguiar, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, solicito a la mesa directiva respetuosamente concederme más tiempo para mi intervención. Se le concede el tiempo hasta por 10 minutos, diputada. Adelante. Gracias. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, al pueblo de Chiapas, pero sobre todo a las mujeres de Chiapas. No permitamos que nos roben la palabra vida. Nosotras también estamos a favor de la vida. Claudia Piñeiro. ¿Y la vida de las mujeres? ¿Qué me dicen de la vida de Esmeralda, una niña pobre indígena que fue víctima de violación, que ha vivido una cadena de violencia estructural, cultural, víctima de estigmatización? Una niña de 14 años que debería de estar jugando, viviendo su adolescencia, crecer y vivir libre y feliz, pero fue víctima de violencia sexual y después del Estado, de la indolencia, del conservadurismo, pues con total desconocimiento de su embarazo, tuvo un aborto espontáneo y fue criminalizada, perseguida por el sistema de salud y el judicial. Este caso nos debe de hacer reflexionar como legisladores y legisladoras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer para evitar que se repita un caso como este? ¿Cuáles son las llamadas excluyentes que aplican para este caso? ¿Y cuál es la temporalidad? Porque culpar a Esmeralda de este embarazo y peor aún, de homicidio doloso, no sé si a alguien le parezca moral, legal o socialmente aceptable. Y si es así, creo que debemos de poner en una balanza lo legal y lo justo. El de Esmeralda no es un caso aislado en torno a la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos. Está el de Gabriela en Yucatán, de 17 años, acusada de homicidio en grado de parentesco por un aborto espontáneo, acusada y señalada por matar a su bebé cuando ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Casos como estos son el reflejo de una sociedad que, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo mayoritariamente machista y misógina. ¿Qué pasa con el desarrollo, los planes de vida de las mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos porque no tienen el permiso del marido, que sufren distintos tipos de violencia y porque ya echadas a perder, como les han hecho creer, son obligadas a parir contra su voluntad 5, 10, 15 niños en un hogar donde no existen las condiciones económicas
ni de cuidado. Y esos niños y niñas crecen en contextos de profunda desigualdad y de sueños frustrados. Y es que al día de hoy, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación estatal, hay médicos, personal administrativo y hasta de seguridad que niegan a las mujeres el acceso a este derecho, dilatando los procedimientos para ganar tiempo y al final obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo que no desean y que las vidas que se interrumpen son las de las mujeres. En los 32 estados en México, el aborto es legal cuando un embarazo es producto de una violación. En 29 se permite cuando el embarazo pone en riesgo la vida de las mujeres o personas gestantes. En 10, cuando el embarazo constituye un riesgo severo en la salud de la mujer. En 13, en caso de malformaciones congénitas. En 11, cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida. Y en solo un estado, Yucatán, por razones económicas. Si podemos ver un patrón en estas legislaciones, lo que menos importa es la vida, la integridad y la felicidad de las mujeres. De acuerdo con un estudio sobre incidencia del aborto en México llevado a cabo por el Colegio de México, a nivel nacional ocurren aproximadamente 44 abortos por cada 100 nacidos vivos. Ocurren, es decir, las mujeres abortan y han abortado a lo largo de la historia. El primer registro de aborto lo encontramos desde hace 3.500 años en un antiguo papiro egipcio que sugiere que el aborto puede inducirse usando un tampón de fibra vegetal recubierto con un compuesto que incluía miel y dátiles triturados. Las formas, momentos, circunstancias y tiempos en que las mujeres abortan tienen y han tenido que ver con una cuestión personal que afecta primordialmente nuestra vida y nuestro futuro. ¿Por qué es la sociedad la que debe intervenir con juicio sobre nuestras decisiones? Celebro que hoy Chiapas se sume a los estados que entran, aunque tarde, a la discusión de despenalizar la interrupción del embarazo. Es una deuda histórica que tenemos con las mujeres, con las personas con capacidad de gestar y con las compañeras que han acompañado, quienes han expuesto su vida y su libertad por la interrupción de un embarazo que no concuerda con la visión de su futuro. Pero además, nosotros y nosotras como legisladores y legisladoras, quienes hemos asumido la responsabilidad de representar a un pueblo y de conducir a nuestro Estado al mejor futuro posible, tenemos que atender este tema como un asunto de seguridad pública, de salud pública, de desarrollo social y de desarrollo económico. Debemos abrir nuestra conciencia y dar paso a la progresividad de los derechos humanos. Comprometernos con la igualdad de género, en contra de la violencia, es reconocer que las mujeres seguimos viviendo en contextos de profunda misoginia, de machismo y de desigualdad de oportunidades. La mayor resistencia se encuentra en la concepción histórica de la sociedad de que las mujeres necesitamos un tutor y que no tenemos la capacidad de pensar o de decidir por nosotras mismas. La historia se construye con acciones y no con palabras. En Chiapas tenemos la oportunidad de hacer historia, respondiendo a una demanda histórica de las mujeres. Démonos la oportunidad de representar una legislatura a la altura de la realidad social, progresista, vanguardista, que pone en el centro de las discusiones los derechos de las mujeres, derechos que hemos conseguido con tanto esfuerzo y con tanta lucha. Hoy, más que hablar de punibilidad y de seguir criminalizando a las mujeres por una decisión que afecta a nuestros cuerpos y nuestro proyecto de vida, hablemos de la protección que el Estado nos debe a las mujeres, a nuestro derecho a vivir y a decidir en libertad, porque no querer ser madre es una razón suficiente. Nuestros derechos no son negociables ni deben de estar sujetos a discusión. Los derechos deben garantizarse y protegerse. El aborto existe y seguirá existiendo. La diferencia es que las que pueden pagan abortos seguros, mientras que las mujeres pobres mueren en lugares no seguros. Es cuanto, diputado presidente. Agotada la discusión, pido al Pleno y a los invitados, por favor, guardar silencio. Es una sesión de trabajo, pido por favor guardar silencio. Y agotada la discusión y en cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado.
por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si hay algún legislador o legisladora pendiente de emitir su voto. No hay ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor, 1 en contra, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 124, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación de la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del Estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 124, fracción tercera de la Constitución Política Local. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen por el cual la ciudadana Andrea Díaz Montoya no aceptó asumir el cargo de segunda regidora propietaria en el Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sinchín dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Adelante, diputada. Dictamen. Resolutivo primero. Se declara la falta definitiva de la ciudadana Andrea Díaz Montoya al cargo de segunda regidora propietaria del Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. Resolutivo segundo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 36 y 222, párrafo cuarto, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, se nombra a la regidora suplente general, Estrella Yamilet Molina Guerra, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo, asuma el cargo de segunda regidora propietaria en dicho ayuntamiento, en la sustitución definitiva de la ciudadana Andrea Díaz Montoya. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de noviembre de 2024. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Abundio Peregrino García, presidente. Diputada Marcela Castillo Atristain, vicepresidenta. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, secretaria. Diputada Maritza Molina Molina, vocal. Diputado Mario Francisco Guillén, vocal. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado.
Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 32 votos a favor. Córrase los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de la Auditoría Superior del Estado, presentada por el diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain dé lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de la Auditoría Superior del Estado. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman los párrafos segundos y tercero del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de seguridad pública, presentada por el diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín dé lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente.
Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de seguridad pública. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el cual se reforma la fracción tercera del artículo 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, presentada por el diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain dé lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el cual se reforma la fracción tercera del artículo 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín dé lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente. Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Diputado Jorge Luis Llave Abarca, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain a partir de este momento.
Gracias. Gracias. Se ha inscrito para asuntos generales la siguiente legisladora: diputada Ana María Solís Ruiz, del Partido del Trabajo, con el tema Día Mundial para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexual contra los niños y niñas y promover la sanación. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda, en este caso a la compañera legisladora, que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Por lo que tiene el uso de la palabra la diputada Ana María Solís Ruiz, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente, Adelante. compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y digitales que hoy nos acompañan. Hoy alzamos la voz en esta tribuna para conmemorar un día de profunda importancia, el Día Mundial para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexuales contra los niños y niñas y promover la sanación, instaurado por Naciones Unidas. Este día nos obliga a reflexionar sobre una realidad alarmante que sigue afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, y Chiapas no es la excepción. La explotación y el abuso sexual no solo destruyen vidas, sino que también minan la confianza en nuestras instituciones y debilitan el tejido social que tanto necesitamos fortalecer. En Chiapas, donde la vulnerabilidad de nuestras infancias indígenas y rurales es aún mayor, la prevención de estos delitos debe ser un compromiso prioritario. No podemos permitir que la pobreza, la falta de oportunidades y la marginación sean cómplices silenciosos de la violencia sexual, que afecta principalmente a nuestras niñas, y en muchas ocasiones ese abuso proviene desde el núcleo familiar. Necesitamos acciones contundentes, trabajar de la mano con el gobierno del Estado, los municipios y sobre todo esta legislatura de manera eficiente para reconstruir el tejido social. Desde esta tribuna hago un llamado urgente para que intensifiquemos nuestros esfuerzos en la creación de políticas públicas que protejan efectivamente a la niñez y que garanticen el acceso a la justicia para las víctimas. No basta con condenar estos actos. Debemos promover programas de prevención, así como una atención integral que incluya apoyo psicológico y social a quienes han sufrido estos horrores. Las víctimas de abuso sexual enfrentan no solo un daño físico, sino un trauma emocional que puede perdurar durante toda su vida. Es nuestra responsabilidad como legisladores y como sociedad brindarles un camino hacia la sanación, apoyando iniciativas que promuevan la reintegración, el acompañamiento terapéutico y sobre todo la dignidad de las víctimas. En este contexto, el Día Mundial para prevenir la explotación y la violencia sexual no es solo un recordatorio de lo que debemos erradicar, sino una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el bienestar y la dignidad de la niñez.
Es un llamado a que nunca olvidemos que detrás de cada cifra, de cada caso reportado, hay un niño, una niña, un ser humano que merece vivir en un mundo donde su integridad sea respetada y protegida. Aprovechemos este día para renovar nuestro compromiso con la niñez. No podemos fallarles. Como presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, trabajaré de la mano con mis compañeros y compañeras diputadas para impulsar políticas efectivas que protejan a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia. Unidos, construiremos un entorno seguro, libre de abusos, donde puedan soñar y alcanzar su máximo potencial. Hago un llamado a mis colegas en este Congreso para que desde cada una de nuestras comisiones sumemos esfuerzos y recursos en esta causa. Chiapas no puede ser un estado donde la infancia esté desprotegida. Debemos actuar con determinación para que la niñez de hoy pueda ser la generación que transforme nuestro futuro. No olvidemos que cada niño y cada niña tiene derecho a una vida libre de violencia, al amor, al respeto y a la protección que solo una sociedad consciente y solidaria puede brindar. Hagamos realidad ese derecho. No más abusos, no más violencia. Muchas gracias. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 21 de noviembre del 2024 a las 12 horas.